El tema de hoy, para muchos de pronto va a ser casi un repaso. Para otros, una bomba. No sé para Rosita cómo será. Por repaso, yo creo que todos nosotros, hermanos, venimos de un sistema religioso. Creo que todos. Entonces vamos a hablar un poquito de la salida de ese sistema religioso. Y si algunos todavía no tienen voluntad de salir, ojalá que las palabras que el Señor nos dé hoy, porque le hemos pedido que sea el Señor hablando, aunque use un ser humano para hacerlo, pero que sea su palabra por el Espíritu, que tome conciencia de eso. Es posible en mi antigua religión, aunque no creo que yo llegué muy profundo, pero algo de eso de pronto sucedió. Es posible que uno haya dejado las imágenes aquellas, que uno haya dejado el incienso, el agua bendita. Pero hoy mucha gente, después de haber dejado imágenes, incienso, agua bendita y otras cosas, puede que tengan sus nuevos ídolos que los esclavizan. Cada quien piensa. Quisiera que leyéramos en Apocalipsis 18 dos versículos, el 4 y el 5. Ahí habla los capítulos 17 y 18 hablan de un sistema que le es infiel al Señor. Uno a veces piensa que ese sistema es la religión católica. No, pero la religión católica es madre de otras rameras, de rameritas. De manera que en el curso de las palabras que el Señor nos dé, vamos a ver si todavía estamos involucrados en rameritas. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: voz del Señor, voz del cielo, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Porque uno está viendo pecado y ahí sigue. Ni recibáis parte de sus plagas. Porque de que vienen las plagas, vienen. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Uno piensa, ¿hasta cuándo se prolongará esta situación? Dios sabe lo que está haciendo y cuándo tomará en sus manos el envío de esas plagas. Nosotros vemos, hermano, que dentro de esa gran parafernalia religiosa hay un sacerdocio ministerial diferente de los hermanos, de la gran masa. Ahí se ha erigido un sacerdocio intermediario, así como los curas. Ellos dicen que son los intermediarios entre Dios y los demás mortales, el Papa a la cabeza. Entonces, dentro de nuestro medio también hay un sacerdocio intermediario, sacratísimo, intocable.
Eso se llama, ese sistema clerical. Por eso lo que usan mucho se llama clerigma. Sí. Una cosa aquí blanca. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Porque se lo pone el clero. Dentro de la palabra de Dios eso se llama nicolaísmo. Tú buscas en los diccionarios, el diccionario de la Real Academia de la Lengua y no encuentras esa palabra, nicolaísmo, pero está en la Biblia. Está en el Apocalipsis. Y ahora lo vamos a leer. Lo vamos a leer en dos cartas. Lo vamos a leer en la carta de Apocalipsis a Éfeso y lo vamos a leer luego en la carta a Pérgamo. En la carta a Éfeso está en el capítulo 2, versículo 6. Dice, pero tienes esto, le dice el Señor a Éfeso, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Él aborrece las obras de los que quieren sujetar y esclavizar a la gente que Cristo ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres. Dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y se ha elegido una casta para esclavizar a los que Cristo ha hecho libres. Y por eso el Señor le aborrece esas obras. Pero resulta que ya en la carta a Pérgamo ya no solamente es obra, ya era una doctrina, ya era un dogma. Y por eso, en el mismo capítulo 2, versículo 15, el Señor le dice en la carta a Pérgamo, también tienes dentro de ustedes, también tienes a los que retienen la doctrina, ya no era obra, ya era una doctrina. Porque hay cosas, hermanos, que se ha institucionalizado en el curso de los siglos y la gente cree que eso es de Dios. ¿Sí ven? La gente cree que el papado es de Dios. La gente cree que el gobierno de los hombres sobre la gente de Dios es de Dios. Entonces dicen, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Perdón, en el 15 dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Porque el Señor más bien dice, aprended de mí, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo, porque Él tiene yugo, nosotros tenemos que someternos al Señor en un yugo, pero dice, mi yugo es suave y ligera mi carga. O sea que la carga que Él nos pone es chévere, una carga buena, porque nosotros no podemos andar por ahí libres haciendo lo que nos dé la gana, pero esa carga más bien nos hace felices. Entonces les voy a explicar, porque no lo van a encontrar en los diccionarios ni el de la Real Academia. Les voy a explicar qué cosa es el término nicolaita. El término nicolaita viene del griego Nikolaos. Ese Nico es con K, Nikolaos. De la siguiente raíz, Nikaos significa gobernante, dirigente, el que guía. Pero también tiene la connotación del que el que conquista, que vence.
Esa primera parte de la palabra nicolaita es Nikaos, que gobierna. Y laite o laos, que significa gente común, gente secular, gente que no tiene clerima. El pueblo, de ahí viene la palabra laico, laicado, de laos, pueblo, de la cual se deriva la palabra laico, y que significa entonces la palabra nicolaita, los que vencen al pueblo, los que vencen, perdonen la expresión, los que vencen al pueblo, sí, los que se le encaraman al pueblo, los que subyugan al pueblo, sino que a mí me gusta así para que no se nos olvide, los que subyugan al pueblo, los que ejercen autoridad sobre el pueblo, los que vencen a los laicos, personas que se tienen por superiores a los creyentes comunes, dividido el cuerpo de Cristo con ese sistema. Es ese afán de ejercer autoridad y dominio sobre el pueblo de Dios, hermano, formando así un tipo de hierarquía con H. No es jerarquía, sino hierarquía, que es diferente. ¿Qué significa hierarquía? Significa gobierno de la casta sacerdotal. Creo que esa palabra sí la consiguen en el diccionario, con H. Hierarquía, gobierno de una casta sacerdotal sobre el pueblo de Dios. Amén. Pero resulta que todos los creyentes en Cristo Jesús somos sacerdotes. Amén. Recuerden que eso era el pensamiento de Dios para el pueblo de Israel. Él quería que Israel todo fuera un pueblo sacerdotal. Pero entonces fallaron al Señor, volvieron a adorar su culto egipcio, hicieron un becerro. ¿Y qué pasó? Perdieron la oportunidad, hermano, y hubo una mortandad terrible porque el Señor no le gustó aquello. Entonces, la única tribu que se salvó porque no se inmiscuyó en esa adoración fue la tribu de Leví. Entonces, ellos ejercieron el sacerdocio en el Antiguo Testamento, y una familia de esa tribu, que fue la familia de Aarón, fue la familia del sumo sacerdocio. Pero ahora, en el nuevo pacto, ese es el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, sellado por la sangre del Cordero de Dios, todos los que creemos en Cristo y que hemos sido lavados por la sangre del Señor y que hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, hemos nacido para el cielo, todos somos sacerdotes. Entonces, la casa de Dios es Cristo y su iglesia. La iglesia, la redimida por la sangre vertida por Jesús en la cruz. Esa es la casa de Dios. La iglesia pertenece al reino de Dios. Y en ese reino no hay templos físicos. En el reino de Dios no hay templos físicos. En el reino de Dios, su casa somos nosotros. Recuerden lo que hablábamos, que hoy no lo vamos a mencionar, el otro día en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Recuerdan, dice que Dios fortaleciera nuestro hombre interior. La oración era para que Cristo habite en vuestros corazones, porque si no hay fortaleza espiritual, no habita Cristo como debe habitar en mi corazón, como casa de Dios, comprada por Él. Amén. ¿Está bien? Miren, pongan cuidado, lo que no entiendan, toman nota y luego lo hablamos. Amén. El Señor tiene una apropiada economía en su casa. La palabra economía significa eso, la norma de la casa
de oikos y nomos, las leyes de la casa. De viene la palabra economía en castellano y en griego es oikonomía. Entonces Dios tiene su apropiada economía para su casa, muy diferente a la estructurada por los hombres y el mercado religioso que hoy están muy de moda en el mundo. Es otra cosa. La economía de las religiones y de las denominaciones son diferentes a la economía de Dios para sus hijos, para su casa. Amén. Allá se habla de billete, allá se habla de pacto. No tienes cómo pactar. Vende la mula que tienes y trae el dinero y Dios te va a forrar el billete. Eso es asqueroso. Eso es robar. Amén. Y que esto vuele por el mundo no me importa. Eso es asqueroso. Miren lo que dice en Ezequiel 43, del 10 al 11. Eso es importante lo que vamos a leer. Pónganle cuidado. Tú, hijo de hombre, le dice el Señor al varón de Dios, a Ezequiel, muestra a la casa de Israel esta casa. O sea, le estaba mostrando su casa según el diseño de Dios, porque Dios diseña. Dios no permite que nadie le diseñe su casa. Amén. Él es quien la diseña. Y avergüéncense de sus pecados. Y miran el diseño de ella. Míranlo. Está en la palabra. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Allí está la palabra. Dios quiere que el pueblo de Dios le crea a Él y no a los hombres. Y esta bendita palabra, hermano, en el occidente, aquí en estos países occidentales, sobra Biblias, sobra en las casas, les cae, se las comen los animales a veces porque no las abrimos. Esta es la palabra y el Espíritu está dentro de nosotros. Creámosle a Dios, no a los hombres perversos y ladrones. En el pueblo hebreo, Dios estableció un solo lugar de adoración, uno solo, que era el templo de Jerusalén, y no miles de sinagogas judías. Y cuando se dividió el pueblo hebreo en dos reinos, la casa de Efraín y la casa de Judá, la casa de Efraín, ¿saben qué hicieron? Para que no fueran a Jerusalén a adorar en el sitio donde Dios había ordenado, le hicieron allá santuarios para que adoraran a los becerros. Le dijeron: pueblo, ahí tenéis vuestros dioses que os sacaron de Egipto. Les llenaron de mentira y ellos lo creyeron. Hoy hay otros becerros dentro del cristianismo. Pensemos eso. Hoy en su iglesia el Señor no quiere que haya miles de sinagogas y centros de adoración, sino la unidad de su pueblo en cada localidad. En cada localidad debe haber un solo cuerpo donde todos los hermanos nos conozcamos y nos amemos. Amén. Y nos amemos. Amén. Sin que nadie nos esclavice.
porque nosotros somos hijos de Dios. Él nos ha hecho libres. No permitamos que nadie nos esclavice. Yo soy siervo del Señor, tú eres siervo del Señor. Él es nuestro amo. Él es el Kyries. Él es el Señor. Y toda rodilla un día se doblará delante de Él. Amén. Entonces ya llevamos legalismo, templo físico, pero también hay promesas terrenales. El otro día, bueno, no digo nada. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo de carácter celestial. Amén. Escuchen esa palabra, de carácter celestial, objeto de bendiciones espirituales y celestiales en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Pero entonces ahora se le mete que las bendiciones son que lleve a la respectiva pirámide y haga un pacto. Lleve 10, 15 millones y va a recibir 100 veces más. 1.000 millones, 500.000. Entonces la gente ve en el Señor no al Salvador, sino a un avaro que hace pacto por dinero. Y eso es asqueroso. Amén. Miren lo que dice en Éfesos 1:3, que lo hemos leído aquí muchas veces. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición espiritual. Y el verbo está en pasado. Quiere decir que ya esa bendición es nuestra. No será, ya es una realidad en nuestra vida. La iglesia no es de esta tierra. La iglesia en esta tierra es peregrina, es extranjera. No nos amarremos a esas cosas, hermano. Aprovechemos que el Señor pone en nuestras manos muchos talentos, o unos más, otros menos. Trabajemos, pidámosle al Señor: ¿cómo hago? Guíame por tu espíritu a yo producir lo que has puesto en mis manos para tu gloria. Y el día que yo esté delante de ti en el tribunal de Cristo, tú me vayas a decir: buen siervo, ven, buen siervo y fiel, ven. En lo poco has sido fiel, porque todo lo que recibamos aquí es poco para lo que vamos a recibir cuando estemos con Él. Y que no seamos rechazados un tiempo a las tinieblas de afuera, porque ahora somos ciegos y contumaces. No, pidámosle al Señor, hermano, que nuestro corazón se ablande delante de Él, porque Él es dueño de nuestro corazón. Él es dueño, hermano, Él es dueño. Dice en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, creo que está bien, Isa. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absteneos de eso. Y en Juan 15:19 dice: si fuerais del mundo, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros no somos del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La persona que no es aborrecida por el mundo, ojo, algo anda mal. Debemos ser aborrecidos por el mundo. Entonces quiere decir que nos falta mucho en nuestra caminar con Cristo. Amén.
El mundo tiene mucho, hermano, muchas salidas y soluciones. Pregúntale a tus amigos que no, ay, ¿qué hago yo? Y te dan una solución perversa. Cualquiera que sea, te la da perversa. ¿Ves? Entonces la iglesia reformada, yo digo así, la iglesia reformada, Raúl le dice la estructura. La iglesia reformada descuidó su carácter de peregrina, pero habiendo restaurado la lectura de la Biblia, porque antes ni los curas la leían, a partir de Lutero restauraron la lectura de la Biblia, tomó para sí las promesas terrenales hechas en la palabra de Dios a Israel. Entonces van, es a Deuteronomio 28, creo. ¿Sí, hermano? Ahí van. Y dice, pero mira, mira. Y eso lo predican. Y entonces me acuerdo de los sitios de una noche que decía, bueno, entonces somos cabezas de león o cola de ratón. Algo así me dijo. Yo no hago contigo. Tengo un mundo de preguntas ya porque estoy con la cabeza así que se me está... Aleluya. Entonces, hermano, toman esas promesas terrenales a un pueblo terrenal y se lo aplican a la iglesia, que es un cuerpo celestial, como bendiciones de Dios para sus hijos. De manera que se puede pensar que los hermanos pobres, ojo, que los hermanos pobres no son objeto de esta clase de bendiciones debido a su pecado por ahí oculto, quién sabe qué estar haciendo, o por alguna extraña razón, ¿verdad? Son discriminados, en cambio otros no son discriminados, son pechichones del Señor, o no tienen la suficiente fe para cristalizar esas bendiciones, o porque no han perfeccionado el método de la visualización, ¿no? Una vez una hermana la fuimos a visitar por allá por sur, dice, ay, ¿a dónde asiste? Yo no asisto en ninguna parte. ¿Y por qué? Porque me engañaron. ¿Y saben qué? Parece. La pusieron a visualizar. Visualiza a tu esposo. Imagínese usted visualizando un hombre gallardo, ojos azules, semejante así como si fuera este que hizo del Padrino, así como si fuera. Y resulta que no le resultó. Y se fue despavorida. No volvió más. Se quedó soltera. Se quedó soltera. Se quedó soltera. Imagínate. En vez de pedir al Señor, se puso a escuchar a un loco ahí. Que dijo que escribieran una hojita como lo quería, que fuera de cosas. Imagínate, hermano. Yo creo que en el curso de estas cosas, Rosita va a ir recibiendo las respuestas. Con razón. Hermano. Tú nos haces falta. Entonces, Raúl, mira, no contento con haber salido de la mundana teatina, la religión católica, el protestantismo ha dado la bienvenida a una ola de la llamada psicología o teología de la prosperidad, la cual viene envuelta en un tufillo, con un tufillo de metafísica, de autoestima, de visualización, de magia blanca, cristianizada. Ustedes saben más que yo de eso. Hay magia blanca ahora. Manipulación.
manipulación, Control. control de todo. Yo creo que hasta magnetismo hay. Intimidación. Cuando se saca de la mano. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, este versículo yo creo que ya se lo saben de memoria. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, no al mundo: si alguno quiere venir en pos de mí, ya eran discípulos de él, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque si no te niegas, tú estás visualizando siempre un Cadillac, un chalet allá en tal parte. Bueno, cosas. Y cosas. Y tú estás en ese cuento tuyo, no del Señor. Amén. En ese cuento tuyo. Entonces, hermano, quien empieza a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, con preferencia a cualquier otra consideración en su vida, observará que imperceptiblemente va entrando en un terreno de revelación de los propósitos de Dios. Amén. Así. Y no se da cuenta cuando va penetrando el Espíritu y lo va guiando y va viendo. Mira dónde te he puesto. Mira tal cosa. Mira con quién te casaste. Mira si te quedaste soltera y por qué. Esto y lo otro. Sí, lo va viendo porque el Señor te lo dice. Pero eso va, mientras tú le vas abriendo más la puerta, eso va siendo más una realidad en tu vida. Ahora, la cobertura que necesitamos para nuestro ministerio es la verdadera comunión espiritual y el amor del cuerpo, claro, porque solo no podemos hacer nada. Recuerden lo que leímos allá en Efesios 3, al finalizar lo que leímos, que decía con todos los santos, que tiene que ser con todos los santos. El Señor no quiere porque inclusive yo me pongo solamente a ejercer esta mano y algo te está trabajando el resto, porque tengo que cargarla, que tengo que pensar que está haciendo algo. La mano no puede trabajar sola, no puede, hermano. Entonces, la palabra de Dios, a la vez que proclama el sacerdocio de todos los creyentes, afirma que el Señor provee unos oficios o ministerios que se relacionan con la enseñanza, que se relacionan con la predicación, con la supervisión, con la administración, con mantener el orden, con el servicio, con la economía y la extensión de las iglesias, sin que esto se confunda con la creación de jerarquías en la misma. Ministerio es servicio. Ministerio no es. Antes los sirvientes de la casa eran los ministros de la casa. Hoy, claro, hoy son los que siguen después del presidente. Sí. Yo me acuerdo cuando yo estaba en una denominación que yo era pastor en X. Entonces, eso era por grado. Primero era no sé qué, después tal, después pastor, después no sé qué. Por último, ministro. Me mandaron un cartón, ministro. Cuando yo conocí la verdad de Dios, cogí el cartón y le hice así y lo boté. Lo tenía marcado, hermano. Le quería poner una foto mía y todas esas cosas. Dios quiso hacer de la iglesia el cuerpo de su Hijo. Y en Él participamos de su condición de sacerdotes y profetas. Y hasta reyes vamos de pronto a ser. Porque vamos a estar en el gobierno Dios mediante que Dios nos ayude. Tratando con Él sobre las naciones. Yo le digo, Señor, batalla conmigo, pero en las tinieblas no me quiero quedar. No me sueltes. ¿Lo vegetamos?
Decretado. Miren la carta a Filadelfia. La carta a Filadelfia es la iglesia modelo de la restauración de su iglesia. Filadelfia, al expresar la iglesia del Nuevo Testamento en materia teológica, no tiene una doctrina particular aparte de la Biblia. La doctrina de Filadelfia es la Biblia. Amén. Que el Señor haga de nosotros Filadelfia. No le pongamos nombre, sino que haga de nosotros Filadelfia. Pues busca la legítima estructura teológica donde se debe buscar en la Biblia misma. Si hay alguna cosa estructural, está en la palabra. Miren lo que dice en Apocalipsis 3:8. No más que de esa carta leamos solamente esa. Dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Armando, no te la van a cerrar. Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, que somos poquitos, no tenemos ninguna orquesta ni nada, somos poquitos. Aunque tienes poca fuerza, no tenemos cuenta bancaria, de nada. Aunque tienes poco, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Así que el nombre de nosotros es Jesucristo. ¿Y tú qué eres? Yo soy de Jesucristo. Y ya. Amén. Esa es Filadelfia. Esa es la palabra de Dios. Y esa es la única iglesia de las 7 que ya tiene su corona. Yo conozco en la Biblia a una persona que sabía que ya tenía una corona. Y una iglesia que ya sabía que tenía su corona, que es Filadelfia. La persona es Pablo y la iglesia es Filadelfia. Amén. Entonces, hermanos, vamos bien, ¿verdad? Mientras que descansan y podemos hacer todavía. Espérate, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Hay mucho que hablar de lo que hemos tocado, pero yo quería que hubiera un tiempo así de preguntas y de... refrescar un poco. Queríamos refrescarnos un poco. Amén, exacto. Entonces, además de lo anterior, el Señor dice que Él hará que esos modernos pretenciosos que menosprecian a los santos en la posición de Filadelfia y han aborrecido y perseguido el remanente que está con quien está trabajando en una restauración de muchas cosas bíblicas. Entonces, que vengan y se postren a los pies de los hermanos de Filadelfia, que vean que el Señor les ilumine. A aquellos hermanos que nos acompañaron en un sistema, oremos por ellos, porque ellos de pronto dicen: ay, pobrecito Carlos, ¿qué será de su vida y de Clarita? Sí, entonces Carlos debe orar por ellos, para que ellos te llamen, para que ellos se inquieten. Amén. Y reconozcan que tú estás siendo movido por el Espíritu de Dios. Y cuando vean que esta es amada por el Señor y se manifiesta en ella la gloria del Señor, para que se repita la historia aquella de José. ¿Recuerdan el hijo de Jacob? Cuando yo leo eso tengo que apartarme por el solito. Solo, hermano, la historia de José y de Raquel
aquel joven a quien a sus hermanos aborrecieron y vendieron como esclavo a Egipto, y él débil y sin fuerzas fue encarcelado y maltratado, pero Dios lo amaba. Amén. Dios lo amaba. Y se acordó el Señor de él, de José, y lo exaltó. De tal manera lo exaltó que sus hermanos vinieron a postrarse ante sus pies. Cuando ellos pensaban en su vida que eso iba a acontecer. Y a medida que una persona conoce el verdadero Dios, que conoce su palabra, va anulando toda influencia del judaísmo en su vida, porque el judaísmo le metió muchas cosas a la iglesia, y la iglesia las percibió. Esas cosas vienen de allá, el templo, el judaísmo, y aún Babilonia, pero el judaísmo también colaboró. Las promesas que eran para ellos las tomó la iglesia. El templo que era de ellos las tomó la iglesia. El legalismo de ellos lo tomó la iglesia. Y muchas cosas las tomó la iglesia y la viven como si fuera de la iglesia, sacrosantamente. ¿Ves? Entonces, por último, ya vamos a charlar. En Jeremías 15, 19, miren lo que dice. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Está claro? Tú no te conviertas a ellos, ellos a ti. Pero para eso tú tienes que convertirte en un verdadero hijo de Dios. Todos nosotros necesitamos, tenemos, digamos, Lourdes, Rosita, Marta, todos nosotros somos templo del Señor. Dice, ¿sabes qué dice? En Filipenses, que tú tengas al hermano o a la hermana como superiores a ti, y que en cierta forma lo honres. Pero el hecho de que un hermano sea llamado al apostolado no lo califica para ser superior a ninguno, porque ese hermano que es llamado al apostolado de pronto no entrará a la boda del Cordero, y otro hermano que no es llamado al apostolado ni al pastorado, de pronto sí entra a la boda del Cordero porque hizo la voluntad de Dios. Amén. Entonces nosotros no necesitamos, es perjudicial, está dentro de la mente, el corazón. Yo comprendo a Rosita, está dentro del corazón humano entender, y se nos metió de siglos tras siglos, que a comienzos del siglo segundo, por ahí en el año 125 más o menos, hubo un obispo, un pastor o un hermano anciano que lo llevaban a la cárcel, y él en su camino iba escribiendo cartas a las diferentes iglesias
cuando él había visitado y demás. Y saben que él allí deja estampado que ya había una práctica, pero cuando lo vieron en la carta de él, dijeron, no, mira lo que dice el hermano. Y ya dejó como cierto y bíblico, aunque no está en la Biblia, que los obispos eran superiores a los pastores. Y en la Biblia tú encuentras que los pastores es lo mismo que obispo, que es lo mismo. Porque un pastor es un supervisor, tiene que estar supervisando. Y un pastor tiene que estar supervisando. Y la palabra supervisor en griego es episcopo, o sea, el que mira está por encima, mirando, el que está mirando como el que está haciendo guardia de nada. Mirando, sí. El pastor es una atalaya, es lo mismo que obispo. Allí, no sé si el otro día leíamos en Efesios, y si quieren lo leemos, sí. Bueno. En Efesios 20, lo leemos un momentito porque amerita. Efesios 20, leamos desde el 17, perdón, Hechos 20, leamos desde el 17, desde el 17, y luego nos volamos un poquito hasta el 25, creo. Miren lo que dice en el 17. Porque Pablo ya iba en un barco para Jerusalén y le urgía a hablar con el presbiterio de Éfeso, o sea, con los hermanos obispos de Éfeso, los hermanos pastores de Éfeso, los hermanos de la iglesia local de Éfeso, los hermanos ancianos, que es lo mismo, anciano, pastor, obispo, presbítero, es lo mismo. ¿Por qué es anciano? Porque ha crecido más, no en edad, sino espiritualmente más que los demás. Puede ser un joven. Timoteo era un joven, y él era un anciano. Y pastoreaba inclusive a su papá, si estaba ahí, lo pastoreaba. También, él necesitaba hablar con esos ancianos de la iglesia, varios, no uno, un pastor, varios. Y dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mire que dice ancianos, en su condición de que tenían más estatura espiritual que los demás, porque tenían que pastorear siendo lógicamente de más espiritualidad. Y no dice de las iglesias, sino en singular. En singular, de la iglesia en Éfeso. O sea, una sola iglesia en Éfeso. En Éfeso. Sí, dice, cuando vinieron a él, llegaron ya antes que el barco se fuera, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Recuerden que él duró 3 años y medio en Éfeso. Él tuvo allí una escuela de la obra, en una antigua escuela filosófica. El filósofo conoció al Señor y dejó la filosofía. Entonces aquel centro le dijo, Pablo, utilízalo para que tú enseñes, entonces prepares a los que han de llevar la palabra de esta región. Entonces, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, etcétera, etcétera. Ya le digo anciano, le siguió hablando. Vamos entonces al versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Y ahora he aquí, yo sé
que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Es lo que tratamos aquí de ver, todo el consejo de Dios. Por tanto, ya les digo ancianos, amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, les está diciendo que son pastores, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ella le dijo ancianos, pastores y ahora obispos, para apacentar, otra vez pastores, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, hermano, no da un cargo de servicio de pastor o de apóstol, lo que sea, lugar a que lo reverencien, sino a sufrir más bien, hermano. Él sufre. La persona que tiene ese encargo más bien sufre. ¿Por qué? Porque si no reverencian, esa persona puede caer en lo que no debe caer. Se va inflando su ego. Amén. Y en vez de como leíamos en Mateo 16:24, en vez de negar su yo, lo infla. ¿No? Lo infla. Y el Señor no veía ahí. Y el Señor allí, entonces, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Dónde está? El que debe ser engrandecido es el Señor. Me decía un hermano X que una organización X estaba de cumpleaños. Y para celebrar, ese día tenían unos festejos. Y lo primero que hicieron fue extender un tapete rojo, así como en Hollywood cuando van a dar los premios Nobel, extendieron un tapete rojo, o cuando viene el Papa y iba el Orondo con su esposa. Entonces lo tienen como un semidios. Sí, hermano, como un semidios. Entonces cuando sucede eso, viene el Señor, le da por la cabeza a esa persona, si es que el Señor lo tiene en la mira de que sea un hombre humilde, amén, para que se humille, porque el que se humille será exaltado. Pero no que nos exalte la gente, que nos exalte el Señor. A nosotros se nos ha metido en la sangre, en las venas, que si yo soy ministro, tengo un gradito de superioridad sobre ti, Wilton. No, hermano, tú eres mejor que yo. Amén. Amén. Tú eres mejor que yo. Y yo debo tratarte con la misma honra, porque tú eres casa del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Perdonen que le hable así, pero bueno. Cuando la hermana Rosita hablaba que existe en el ministerio los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los maestros, es un conjunto de hermanos en quien el Señor ha depositado algo, pero no para que se enseñoree de ese ministerio, sino para servirle a la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que los hombres, como por genética y por esa naturaleza caída, queremos siempre ocupar un puesto, un lugar donde esté por encima de los demás, pero no es bíblico. No es bíblico. Fíjate la cascarita que le puso el diablo a Eva.
Y la cascarita fue, con que Dios te dijo, ¿qué será que habla detrás de eso? Que el día que, con que el día que tú comas, no sé qué. Y entonces, no, dijo que ni siquiera lo tocaran, ella aumentó. Lo que pasa es que él sabe, le dijo a Dios, que el día que tú comas de este árbol serás como él, sabiendo el bien y el mal. O sea, no vas a necesitar de él, vas a ser independiente, mijita. Así, yo voy a ser independiente. No. Y viene, ¡guau! Se infló su ego. ¡Oh! ¿Y saben qué pasó? Se fueron a ver con qué se ocultaban, después que eran amigos de Dios, y buscaron cómo ocultarse, porque los predicadores comparan las zonas que se pusieron, ¿no?, con principios religiosos, buscaron una religión para tapar su conciencia. Ellos ya se vieron desnudos, hermanos, y el ego empezó a pensar que era grande. Hasta el día de hoy los hombres se creen más grandes. A mí una vez, varias veces me han dicho, oye, me decía una vez un alumno, me decía, oye, profe, y yo fui profesor, el señor me estaba entrenando, fui profesor de un colegio, ¿sí?, en mis ratos por ahí libres. Profe, con tantas cosas que usted sabe, ¿y usted cree en Dios? Y yo le dije, gusano, ¿y tú qué te crees? ¿Sí ves? Entonces el hombre piensa que Dios es chiquita, yo soy grande, independiente, no necesito de Dios. Y ahí va la cosa, ¿verdad? Por eso tantos pastores ya Claro. independizados salen en rebelión con los otros hermanos y van y ponen una iglesia aparte. Aparte. Esa es la calidad. Lo hacen por esa calidad. ¿Por qué allí ya no cabe? ¿Verdad, Raúl? ¿Qué iba a decir? Allá no puede ser escudero. Hay una connotación que está en Mateo 23 y dice que no permita que nadie os llame rabí, ¿sí?, o que lo llame maestro. Y a nosotros nos encanta que nos digan apóstol, maestro, ¿sí?, pastor. Pastora. Y es la Biblia la que lo está diciendo, que no permita que nadie os llame rabí. Ahí dice, ¿Sí? Mateo 23, eso le da duro a todo ese tipo de personajes que se creen más, que toman el ministerio como por algo más, porque la Biblia misma dice que unos predican el Evangelio por contienda, por envidia, para ellos otros lo predican por amor. amén, amén, hermano. Y yo les digo una cosa, nosotros tenemos que vivir orando. Metámonos más en oración para que el Señor se digne tener confianza en nosotros y diga, yo puedo usar a Lourdes, a Rosita, mira, me está abriendo el corazón, vamos a trabajar con ella. Shalom, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Dicen, vamos a trabajar, vamos a coger a Ana María y la vamos a transformar. Amén, Ana María. La vamos a transformar porque la vamos a usar. Principalmente en donde trabajas, en donde vives, con quien vives. A veces uno no tiene necesidad de abrir la boca y con tu vida estás diciéndolo a los demás, arrepiéntanse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Cuando dice que hay un fruto, dice en Gálatas 5, el fruto no es tuyo, Marta. Ahí no dice, el fruto de Marta es el fruto del Espíritu. Es.
¿Por qué? Porque el espíritu ya está que revienta y sale porque sale. Amén. Siempre un palo de mango verde que crezca, ¿qué va a salir? Mango. Sale porque sale. Ese es el fruto. Amén. Entonces, cuando tú eres guiada por el Espíritu Santo, eres llena, todo el mundo lo va a ver. Pero si no, pues nos gustan las cosas del mundo, nos gustan mucho, siendo creyentes. Y una de esas cosas, cosita, es que me tengan en cuenta. Sí, hermano, que me tengan en cuenta. Que me digan, Rabí, hermanita, hay un versículo, yo quisiera, antes de la pregunta que creo que es la última vez. Hay un versículo que está en Filipenses que yo quisiera que lo analizáramos así, y es ese. Miren lo que dice. Filipenses, donde dice, para mí, el vivir es Cristo y la muerte, el morir es ganancia. Miren que dice, para mí, no dice para el creyente. Porque si fuera para todo el creyente, él diría, para todos los creyentes, para nosotros los hijos de Dios, el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Porque si nosotros ahora no vivimos en Cristo y somos creyentes, pero no vivimos en Cristo, nuestra muerte no es ganancia. Porque hay problemas, van a venir problemas. Dice, él mismo será salvo, pero así como por fuego. Entonces venían problemas. Entonces es mejor pedirle, Señor, porque es fácil decirlo. Para mí vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Tú lo puedes decir y no sabes qué es lo que estás diciendo. ¿Estás tú preparado para encontrarte con el Señor? He ahí el quid. Pero la primera parte se relaciona con la segunda. Si para mí el vivir es Cristo, lógicamente el morir es ganancia. Amén. Dejémonos ese versículo de tarea para meditarlo esta semana y meterlo en nuestras oraciones. Señor, no entendí el versículo, pero revélamelo. Hermano, el hecho de hacer una pregunta ya comenzó. Ya tú comenzaste a entender lo que vas a hacer. Si no, no hubieras hecho la pregunta. Cuando los 3,000 creyeron el día de Pentecostés, ninguno de los apóstoles dijo, hermanos, sí, ¿cuántos de ustedes son narcotraficantes? ¿Cuántos de ustedes tienen 3 mujeres? ¿Cuántos de ustedes tienen etcétera, etcétera, verdad? No preguntaron a nadie, creyeron, vamos a bautizarnos. De ahí en adelante, porque ahora al rato mencionamos, cuando nosotros llegamos al Señor, traemos mitos, traemos fábulas, filosofías, religiones. Muchos llegan como brujos, otros llegan como sea, tienen corazón cargado, pero creyeron en el Señor, se bautizaron y empieza el Señor a hacer una tarea poco a poco con cada uno. Amén. Entonces el Señor no dijo, al que tenga 3 mujeres deje 2. Oh, eso es tirarse la vida de un poco de hogares. Y hay hijos. Eso es una obra que el Señor va haciendo en cada vida, qué hacer, qué paso dar, sí, y lo va, porque es guiado por el Espíritu. Entonces, Rosita ahora tiene una inquietud tremenda Estoy en una casa. y la queremos mucho.
Pero eso que tú estás hablando, tú vas a madurar más y el Señor te va a guiar al conocimiento de lo que tú vas a hacer del Señor. Porque si nosotros te decimos ahora, haz esto y esto, yo te lo digo en la carne y tú lo vas a hacer en la carne. No hagas nada, deja que el Señor te vaya guiando. Amén. No hagas nada, ni pienses hacerlo. Estoy en una casa porque la iglesia primitiva era en casas. Amén, amén. Mira, me encanta esa mujer, esa hermana, ¿cómo habla? Ella decía la respuesta. Amén. Entonces, llegará el día en que tú vas a ser guiado por Dios, y no solamente tú, los que te acompañan, ¿verdad? Porque tú les vas a transmitir cada día las razones de Dios y van a buscar en tu localidad unirse con los hermanos que viven en tu localidad con todo el amor, pero no lo hagas todavía. Deja que el Señor te guíe, ¿verdad? No te precipites a hacer lo que el Señor te va a ti. En una madurez ya no te va a importar el qué dirán. Amén. Ya no te va a importar, porque tú vas a hacer agradar al esposo, agradar al Señor que te mueve. Rosita, ven acá, mi hija, te voy. Amén. Y el Señor mismo te va a decir. Y aquí vamos a escuchar, aquí Dios mediante, muchas cosas que ella nos va a decir. Mira, el Señor me está guiando a esto y a esto y a esto. Amén. Dios mediante, de pronto el Señor nos da cada vez una palabra de sabiduría para ti y nosotros no sabemos. Amén. Por el Espíritu. Si es por el Espíritu, eso va siendo una tarea formidable. Amén, hermano. Decir otras palabras es pura necesidad.